Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la actividad. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Catalina Gallego Muñoz. Ella es cardióloga clínica, pertenece al programa de falla cardíaca, trasplante cardíaco y asistencia ventricular de la Clínica Cardiovid en Medellín. Además tiene un magíster en cuidado crítico cardiovascular y es la presidenta de la seccional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y adelante. Emilio, gracias a ti y a todos los residentes por invitarme. Es para mí un placer y un honor acompañarlos en la mañana de hoy y realmente la invitación la hicimos pensando en un tema que para mí es muy interesante y muy apasionante, que es el enfoque del paciente con falla cardíaca avanzada. Y yo espero que en estos minutos de acá en adelante podamos como hacer una revisión completa del tema. Es un tema extenso que hará muy difícil pues que abarquemos todo en una hora, pero sí creo que lo más importante es dejar un espacio para discusión, porque quizás de ahí parte un gran interés el motivo de esta charla. Esta es mi declaración de conflictos de interés, no hay ninguno específicamente para esta conferencia, y yo quiero que nos paremos como en el panorama actual de la insuficiencia cardíaca avanzada para reconocer el porqué de su importancia y su relevancia en la actualidad. Si en este momento somos más o menos 52 millones de colombianos, y diríamos que más o menos 1.2 millones van a padecer o padecen de falla cardíaca. Basado en lo que actualmente conocemos, debemos tener unos 100.000 pacientes por ahí andando con insuficiencia cardíaca avanzada. Esto es un porcentaje muy importante de pacientes que tienen una carga de morbimortalidad tan alta que el no reconocer su relevancia y su importancia es lo que nos motiva hoy para poder hablar en esta charla. Estamos todos muy acostumbrados a hablar de insuficiencia cardíaca y yo sé que todos conocen esta gráfica de la historia natural de la enfermedad. Estamos parados hoy en esto, en el último paso del paciente con falla avanzada, que en su historia natural se caracteriza por frecuentes exacerbaciones y hospitalizaciones, muy probablemente por un decremento en su clase funcional que nunca va a llegar a ser a la basal, y que es como lo que llama la atención de este grupo de pacientes y que nos motiva a tomar decisiones frente a ellos. Esto quizás es la historia natural de la enfermedad que todos conocemos. Algunas veces nos enfrentamos, a mí me pasa acá en la unidad, que conozco por primera vez a un paciente con un debut de insuficiencia cardíaca y lamentablemente su estado clínico en choque cardiogénico nos lleva rápidamente a pensar en terapias avanzadas. Esto no es lo usual es este comportamiento que están viendo en esta presentación y es como con lo que todos estamos más relacionados. ¿Por qué es importante hablar de falla avanzada? Porque independientemente de que ahorita miremos cómo se enfoca y hacia dónde va encaminado su tratamiento y su manejo, esto tiene un efecto devastador en la calidad de vida de los pacientes y quizás es lo que a uno más le preocupa cuando empieza a enfrentarse con un paciente con falla avanzada. Hay un sinnúmero de síntomas que no son controlados a pesar de las terapias médicas que estemos usando. Se acompañan de deterioro funcional que el paciente y su familia identifican. Tiene alta mortalidad y todos conocemos que un paciente que llega al estadio de insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad que incluso supera otros cánceres altamente mortales como sería el de mama y casi similar al de colon. Estos pacientes están muy desinformados con respecto a su atención al final de la vida, difícilmente tienen voluntades anticipadas, nadie les ha hablado del tema y es clarísimo porque ya está estudiado, tienen menos accesibilidad a servicios de cuidados paliativos, diferente a un paciente de final de la vida de origen oncológico. Entonces yo creo que aparte de conocer e identificar el paciente con falla avanzada y ofrecerle lo que tenemos para ellos, uno tiene que estar muy sensibilizado con que esta es una patología altamente mortal que deteriora mucho la calidad de vida del paciente y que requiere un cuidado multidisciplinario de entrada. Fíjense que esto es bien interesante, esto es una publicación de la doctora McDonagh que ahorita vamos a ver, hace parte de los statements más importantes que hay en falla avanzada. La prevalencia en el mundo ha ido aumentando y vamos a tener mucha más falla avanzada en el paso del tiempo, no solamente porque nuestra población está envejeciendo más y al envejecer más hay más probabilidades de que el paciente llegue a un estadio de insuficiencia cardíaca, sino que estamos haciendo mejor las cosas en el enfoque del paciente con los otros estadios, es decir, tenemos terapias farmacológicas, opciones de revascularización percutánea, quirúrgica, manejo endovascular o no de los diferentes problemas valvulares que van a hacer que esa mejoría en el tratamiento mejore la supervivencia del paciente que tiene insuficiencia cardíaca y por ende tenga más probabilidad de llegar a un estadio avanzado.
Esto nos habla a todos de la necesidad de fortalecernos también en el enfoque, en la identificación y en el manejo de los estadios de insuficiencia cardíaca. Y lo que les decía hace un momento, tiene una mortalidad de un año tan alta como el 75%, que se asemeja a muchas patologías oncológicas altamente mortales, de ahí que uno tiene que tomar rápidamente decisiones frente a su enfoque y su manejo, por lo que involucra para el paciente. Estos son números del 2020, seguramente va a cambiar un poco cuando tengamos actualizados para este año cómo son los números de trasplante y asistencia de los americanos, porque está acumulado también todo lo que pasó durante la pandemia, pero lo que yo sí quiero mostrarles en números para el 2019 en los americanos es que más o menos ellos pusieron 3.000 asistentes ventriculares de largo término, trasplantaron 3.000 pacientes y dejaron en lista de espera a otros 3.500. Es decir, que en números esto tiene una relevancia muy importante en insuficiencia cardíaca. Por fuera de esto queda todos aquellos pacientes a los que solamente se les ofrece manejo con intención paliativa o que nunca llegan a los programas de falla cardíaca avanzada. Y lo que yo quiero llamarle la atención acá es que si bien, como les voy a mencionar más adelante, el trasplante sigue siendo el gold estándar de manejo del paciente avanzado, ojo que cada vez más se comparten otras terapias que no pueden ser ajenas a nuestra realidad. Yo siempre que hablo de avanzada, les digo que esta definición está en construcción. Cuando uno mira los diferentes elementos que han tratado de ayudarle a uno a definir quién es avanzado versus quién no es avanzado, ha ido cambiando con el paso del tiempo, incluso por las diferentes limitaciones que tienen las definiciones previas, a veces no ha sido similar las características que las sociedades científicas han avalado como falla avanzada. Miren en esta gráfica cómo hay algunas cosas que en conjunción sí estamos todos de acuerdo, y es tener síntomas severos, tener una terapia médica óptima, que tener hospitalizaciones recurrentes y un deterioro funcional severo. Quizás es esta combinación en la que todos estamos de acuerdo, pero cada una de las sociedades científicas ha hecho diferentes aproximaciones. En el American College resalta que el paciente debe tener frecuentemente hipotensión. Nosotros conocemos que no todos los pacientes en estadio D son hipotensos, la gran mayoría sí lo son. A mí me parece muy interesante que no todas las clasificaciones han utilizado valoraciones objetivas, como por ejemplo la prueba cardiopulmonar o un test de caminata de 6 minutos. Lo que quisiera decirles es que esta definición de insuficiencia cardíaca avanzada aún está en construcción y creo que va a ir cambiando con el tiempo a medida que nos aproximemos mejor a estos pacientes. Hemos tenido muchas limitaciones, por ejemplo, la exclusión en muchas de las definiciones de los pacientes que no tienen función reducida. Hasta el 2019, si el paciente no tenía la fe y caída, no parecía poder tener falla avanzada, pero nosotros sabemos ahora que los preservados y los ligeramente reducidos también tienen estadios de los pacientes con falla derecha aislada, que era un grupo que teníamos por fuera porque no tocaba la función del ventrículo izquierdo, parecían no poder tener falla avanzada, y definitivamente sí que tenemos pacientes avanzados solamente con compromiso del ventrículo derecho, entre otras. Es por eso que yo creo que esta, que es la publicación de la doctora Crespo, donde también está la doctora McDonald, que es, digamos, de las más recientes, es como lo que ahorita más universalmente estamos utilizando. Se asemeja mucho a la publicación que hicimos en la Sociedad Colombiana de Cardiología de Falla Avanzada. Es este statement que yo quiero como sugerirles para que revisen. Y aquí ellos resumen lo que en la actualidad manejamos como insuficiencia cardíaca avanzada. Todos estos criterios deben estar presentes para uno pensar que el paciente ya está en estadio de síntomas y signos persistentes de un paciente en NIHA 3 o 4, una disfunción cardíaca severa con fracción de eyección por debajo del 30%, falla aislada del ventrículo derecho, como se los decía, entra en esta definición que me parece muy interesante, bien sea por patologías valvulares no operables o por congénitas del adulto, valores de NT-proBNP persistentemente elevados que no estaban en otras clasificaciones previas, o anormalidades estructurales del ventrículo izquierdo sin disfunción del VI, que permite incluir en este caso también las preservadas. Episodios de congestión pulmonar que requieren dosis altas de diuréticos o de bajo gastos, por lo menos una visita no planificada, y el deterioro de la capacidad, en este caso con pruebas objetivas como un test de caminata o una cardiopulmonar.
Además de lo anterior, pueden o no tener disfunción de órganos extracardíacos, esto ya no es obligatorio, pero sí sabemos que están presentes en una gran cantidad de pacientes, como tener caquexia cardíaca, falla renal, falla hepática o hipertensión pulmonar del grupo 2. Yo creo que quizás esta es una de las aproximaciones más usadas en la actualidad para falla avanzada, y lo que sí es importantísimo es que es solamente no tener presente esto, sino tener como indicadores tempranos de la identificación. Por eso esta mnemotecnia de el I need help me parece supremamente interesante para todos, no solamente para los que ya manejamos la falla avanzada, sino para todos los que manejamos insuficiencia cardíaca, porque nos permite una rápida identificación, sin cumplir todos los requisitos que mostrábamos en la diapositiva anterior, de pensar quién puede tener insuficiencia avanzada. De ahí que el paciente que por algún momento necesita inotrópicos, que está en una clase funcional 4, que tiene disfunción de órgano, fracción de eyección persistentemente por debajo del 20%. Esta me parece supremamente importante. El paciente que teniendo un desfibrilador en algún momento ya tiene un choque por arritmias ventriculares, que a veces simplemente pasa desapercibido. Uno trata la arritmia, el electrofisiólogo le interroga el dispositivo, pero solamente esa arritmia debería llamarnos la atención como un indicador ya de falla avanzada. Las hospitalizaciones recurrentes, la necesidad de ir escalando en dosis de diuréticos, versiones hipotensión como un identificador de falla avanzada o intolerancia a la terapia farmacológica de falla, son todas llamados de atención para pensar en insuficiencia cardíaca avanzada, que deberíamos tener presente por lo menos para identificar a ese paciente y orientarlo. Y fíjense que esto a mí me parece muy chévere, y es que uno muchas veces dice que mi paciente que va a estar avanzado, esta es la primera vez que viene, este es el caso del colega que lo ve, nunca más había visto ese paciente, lo da de alta después de ajustarle terapia diurética. Luego viene otra descompensación, pero lo ve otro colega diferente o en otra institución diferente, y en este caso necesita inotrópico, pero es la primera vez que este colega lo ve, nunca no sabía que había estado hospitalizado en este último año. Otra tercera vez es otra colega, lo ve por primera vez en el programa de falla cardíaca, no está toda la historia, o sea que no tenemos presente que ya se ha hospitalizado 2 veces en un año. Entonces yo creo que esto es lo que muchas veces nos pasa. Ya cuando uno empieza a pensar que está avanzado es demasiado tarde, ya hay falla de bomba, quizás todos estos contactos previos no nos permitieron hacer ese seguimiento oportuno del paciente, y frente a esto, lo que uno está llegando es tarde al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Y lo que hace un momento les decía, quizás solamente para este momento uno empieza a pensar en cuidado paliativo, se le olvida que desde el momento de esa presunción diagnóstica de insuficiencia cardíaca, y yo soy una partidaria de hacer cuidado paliativo muy temprano en falla cardíaca, porque usualmente lo pensamos ya por acá, al final de la enfermedad, y nunca hicimos esa aproximación al paciente de qué quería, cómo quería, qué voluntades anticipadas tenía, entre otras. Entonces, lo que uno piensa cuando se enfrenta a insuficiencia cardíaca es que está al final del camino, avanzada, perdón, es que está al final del camino. Yo creo que hay que pensar en las opciones terapéuticas que se presentan para este paciente y enfocar realmente frente a lo que estamos viendo o viviendo con el paciente. Entonces, lo primero es síntomas persistentes, y esto es supremamente importante. Fíjense que el paciente que persistentemente tiene deterioro en su clase funcional, o como lo clasifica la clasificación de Intermax, que es la que les muestro acá, el aquel que está en clase funcional persistentemente 3 en casa, el que viene frecuentemente no solamente por dosis escaladas de diuréticos, sino por inotropía, ese paciente que está acá entre 4 a 7 de la clasificación de Intermax. Yo digo que 4 a 7 porque quizás es el que pasa desapercibido para nosotros. El que ya está en una clase, en un Intermax 3 a 1, pues evidentemente está hospitalizado y no nos queda la duda que está avanzado. Pero el paciente persistente en Intermax 4 a 7, quizás es el que uno tendría que de entrada empezar a pensar, ya está avanzado, ¿qué terapias le voy a ofrecer? Los biomarcadores no pueden ser ajenos a nosotros en el enfoque del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Fíjense que conocemos muy bien cuál es la historia del paciente que no disminuye los péptidos en el seguimiento, los incrementa o los deja iguales. Fíjense que en los días en el seguimiento es totalmente diferente la supervivencia y las hospitalizaciones acumuladas de esos pacientes frente a aquel que tiene un delta mayor al 30% de sus péptidos iniciales, aquel que permanece sin cambios, no más del 30, o aquellos que incrementan. Es decir, que los biomarcadores sí que pueden ser una ayuda en el seguimiento para uno poder definir qué paciente está avanzado y cuáles son sus desenlaces.
Y esto es muy bonito porque miren la mortalidad a 6 meses de aquel paciente que tiene más de 15.000 de péptidos natriuréticos en el seguimiento versus aquel que logra bajar por debajo de 1.500. Entonces yo creo que aparte de evaluar síntomas persistentes, ese paciente que persiste con biomarcadores elevados en el seguimiento o que por lo menos no hacen una disminución, debería llamarnos la atención como un paciente probablemente avanzado. Definitivamente la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es fundamental para el enfoque de estos pacientes. Yo tengo que decirles que en el programa, por ejemplo, de trasplantes de nosotros, 1 de cada 3 pacientes no tiene cardiopulmonar, y se los voy a decir por qué, porque llegan en estadios tan avanzados que no tenemos la capacidad de poderlos montar en el cicloergómetro para ver su funcionalidad objetivamente. Esto lo único que nos habla es de lo tardío que llegan muchos de los pacientes avanzados a los programas de nosotros, pero lo que yo sí quiero decirles es que evaluar funcionalmente al paciente con cardiopulmonar es muy relevante, no solamente porque nos permite la clasificar al paciente, sino su riesgo a corto y mediano plazo. Fíjense acá, si uno discrimina a los pacientes con cardiopulmonares por encima o por debajo de 12.2 de consumo de oxígeno, acá está el número de hospitalizaciones y el número de eventos, el número de tiempo libre de eventos. Definitivamente el paciente que tiene peor cardiopulmonar por debajo de 12.2 más rápidamente va a tener eventos cardiovasculares y su mortalidad es mayor. Y lo mismo lo hacemos si pensamos en la probabilidad de estar vivo con este tipo de pruebas cardiopulmonares con el punto de corte 12.2. La cardiopulmonar no es perfecta, tiene algunas limitaciones a las que nosotros nos enfrentamos acá en el enfoque de avanzados. Por ejemplo, si el paciente tiene falla derecha pura, quizás su interpretación no sea tan similar a como cuando enfrentamos pacientes con VIs muy enfermos, muy dilatados y con mucha disfunción. Y ojo con los pacientes jóvenes, acuérdense que el VO2 máximo se calcula de acuerdo con lo predicho para la edad, y muchas veces los pacientes entre más jóvenes probablemente alcancen más fácilmente el predicho para la edad y uno se lleve la falsa impresión de que no esté tan bajo. Yo creo que en estas dos poblaciones sí que hay que adelantar otras herramientas para uno definir quién es avanzado y quién no. Y definitivamente les decía, el paciente que está constantemente hospitalizándose debería ser el otro llamado de atención para definir que un paciente es avanzado o no. Esta diapositiva me parece muy chévere porque le dice a uno que uno debería tener un target y es evidentemente evitar las hospitalizaciones y tener presente cómo es el comportamiento en la probabilidad de supervivencia de un paciente que tiene una hospitalización, 2 o hasta 4 hospitalizaciones. Miren que ahí es completamente diferente la evolución del paciente. Uno siempre le llama la atención que estos statements le digan a uno que con una sola hospitalización uno debería estar pensando que el paciente está avanzado, pero es que es definitorio ver cómo entre más hospitalizaciones acumula el paciente, los desenlaces son peores. Entonces yo sí creo que uno tiene que estar muy atentos por lo menos a la primera hospitalización del paciente con falla cardíaca para empezar como a postularlo o a pensar que ya es un paciente avanzado. ¿Qué pasa cuando identificamos ese paciente avanzado? Uno dirá, pues no, pues ya llegamos al final del camino, ya mortalidad es hasta el 75%, no hay nada por hacer. Yo creo que el llamado no solamente de definir bien falla avanzada, sino de identificarla con lo que les acabo de mostrar hasta acá, medición de biomarcadores, síntomas persistentes, valoración funcional con prueba cardiopulmonar y número de hospitalizaciones aparte de la mnemotecnia de la INIP-HELP. Lo que le hace a uno abrir es el camino hacia dónde va mi paciente. ¿Será un candidato a trasplante? ¿Será candidato a asistencias ventriculares? ¿O será un candidato en el que, aunque el cuidado paliativo parece como solamente una alternativa al final, quizás sea la alternativa que tenga su paciente? Entonces, yo creo que ahí sí es relevante decir que una vez uno enfrenta a un paciente con avanzado, uno sí tiene que tener muy claro su pronóstico, porque es a partir de valorar el pronóstico que uno puede empezar a pensar si le va a ofrecer terapias avanzadas como las que les acabo de hablar. Además que hay una ventana de oportunidad que se estrecha entre ofrecerle muy rápido al paciente opciones de falla avanzada, que quizás tampoco es correcto, o ofrecerle tardíamente, como les decía yo a ustedes, que quizás sí es el porcentaje más grande de nuestros pacientes, donde ya el paciente puede no ser candidato a trasplante, incluso no puede ser candidato a asistencia ventricular, entre otras. Hay muchas escalas, hay que tener presente que todas las escalas que tenemos evalúan mortalidad en general. Algunas han sido utilizadas y bien validadas para trasplante, que quizás son las que yo les voy a mostrar. Casi todas no incluyen en un principio péptidos natriuréticos, como ya vimos el papel de los péptidos. Yo creo que cuando uno ya sospecha que su paciente está avanzado, siempre tiene que hacer el ejercicio de ver qué pronóstico tiene de la manera más objetiva posible.
Ahí ustedes van a encontrar muchas escalas de valoración del riesgo. Probablemente a muchos nos gusta el MAGIC porque permite incluso tener presente pacientes preservados, pero ojo que quizás las únicas escalas que se han validado en la valoración del pronóstico del paciente avanzado que va para trasplante es estas dos, el Heart Failure Survivor Score y la iniciativa de Seattle. Yo se las traigo acá, ustedes dirán cuál escala aplican. Nosotros aplicamos indistintamente en el programa de avanzada cualquiera de las dos. Fíjense que el área bajo la curva no es tan perfecta como uno quisiera en el rendimiento de las dos, pero si uno suma las dos, como es en la izquierda en el de sus pantallas en este momento, miren cómo ganamos casi 0.77 de área bajo la curva para evaluar a un año o a 2 años hasta 0.76. Entonces, el segundo llamado mío, aparte de que hay que reconocer la insuficiencia cardíaca avanzada, reconocer los elementos que conforman un paciente avanzado, uno siempre debería hacer una aproximación pronóstica a ese paciente para ver hacia dónde va a ir en el siguiente año o en los siguientes 2 años y tratar de abrir el abanico de posibilidades de la oferta de tratamiento que uno le va a dar. Fíjense que hay una cosa súper compleja, a mí todavía me parece muy compleja acá en el programa de avanzada, y es definir a quién le va a poner un desfibrilador cuando no lo tiene puesto y que ya está avanzado y uno va a tener que decidir en el próximo año si lo va a trasplantar o no, por ejemplo, o si además le va a poner una asistencia ventricular. Entonces, valorar el pronóstico de ese paciente sí es necesario. Una muchas veces cree que uno puede ser muy objetivo solamente cuando revisa al paciente, algunas veces se queda corto en la objetividad y hay que aplicar escalas, es importante en insuficiencia avanzada. Una vez uno la identifica, sabe qué pronóstico tiene, pues se le hace como hay una amplia manera de intervenir esos pacientes, es más amplio de lo que uno cree, uno debería pensar qué más le voy a hacer. Yo acá les voy a mostrar más o menos cuál es el enfoque de nuestro programa con respecto al paciente que identificamos como avanzado. Muchos de ellos llegan remitidos de otras instituciones y el otro porcentaje nace de nuestra propia clínica de falla cardíaca. Quizás la primera pregunta que uno se hace siempre es, ¿de verdad si es avanzado o me está llegando un paciente que todavía tiene opciones terapéuticas antes de pensar en avanzado? Lo primero siempre que pensamos es si tiene o no tiene una causa reversible. Esto es fundamental. O sea, es increíble el número de pacientes que nosotros que recibo yo en el programa de trasplante que tenían todavía opciones previas de manejo. Entonces yo creo que antes de enfocar un paciente como definitivamente avanzado, uno tiene que ver qué es todavía reversible y qué puede ofrecer tratamiento. Vamos a mirar los como pilares del manejo médico que podemos ofrecerle a este grupo de pacientes y vamos a ver trasplante, asistencia como el tratamiento final de estos pacientes. ¿Qué es identificar causas reversibles? Creo que hay que tener presente este abanico de posibilidades siempre que uno ve que su paciente está en un franco deterioro de clase funcional. Todos conocemos los resultados de los estudios clínicos con respecto a la suplencia de hierro cuando hay deficiencia absoluta o relativa en insuficiencia cardíaca y cuando hay anemia. Entonces siempre tratamos de buscar si ese paciente que nos están rotulando como avanzado tiene la posibilidad o no de corregirse la anemia o la deficiencia de hierro si está presente, en cuyo caso revaloramos esta corrección antes de tomar la decisión de que definitivamente el paciente está avanzado. Uno muchas veces pasa por alto o deja por alto el paciente que teniendo falla cardíaca, la etiología de su falla es isquemia, o teniendo falla cardíaca nunca le documentamos isquemia, y fíjense que buscar isquemia inducible es bien relevante antes de tomar la decisión final de decir que su paciente está avanzado. Muchas veces hemos olvidado revalorar esos síntomas al paciente, el paciente está tan deteriorado funcionalmente que no tenemos presente que pudiera estar bajo el contexto de isquemia, entonces siempre tratamos de buscarlo. Dilación auricular, yo sé que todos los que vemos falla, cuando nos enfrentamos a un paciente que venía en sinusal y progresa en su insuficiencia cardíaca y ahora desarrolla fibrilación auricular, todo el panorama cambia. Cambia desde la tolerancia al ejercicio que tenía ese paciente, el número de hospitalizaciones, si ya tenía un dispositivo, se asocia a descargas no apropiadas. Entonces, buscar activamente fibrilación auricular en este grupo de pacientes es bien importante porque quizás ese sería el detonante de pasarlo a su clase funcional 3 o 4 y muy probablemente manejarlo de la manera en la que ustedes hagan el enfoque de su paciente con fibrilación atrial, desde farmacológicamente hasta otras terapias, es muy importante en este grupo de pacientes antes de rotularlo como avanzados. Y definitivamente lo que más nos pasa cuando nos llegan como avanzados sin aún evaluar otras comorbilidades es que es eso lo que está deteriorando al paciente, neumopatías crónicas, otras patologías pulmonares aparte de POC, no sé, enfermedad renal crónica,
síndromes constitucionales, entre otros. Recuerden que cada vez más los avanzados son de más edad. Entonces, yo creería que el manejo de las causas reversibles en el paciente avanzado cobra gran relevancia, tal y como lo tienen todos los estadios de insuficiencia cardíaca, pero acá más porque es lo que va a permitirnos decirnos a nosotros con certeza o no, sigan pensando en terapias avanzadas porque usted ya trató lo reversible. Cuando estamos muy claros en haber tratado lo reversible, uno empieza a plantearse qué pilares de manejo farmacológico son diferentes en este grupo de pacientes. Muchas veces titular la terapia o adicionar terapia, que es lo que hemos estado aprendiendo en los otros estadios de insuficiencia cardíaca, se hace muy difícil en falla avanzada y es más, es de los momentos en los que uno incluso tiene que retirar algunos manejos o disminuir dosis, cosas a las que no estamos acostumbradas en los estadios E o B de insuficiencia cardíaca, pero uno siempre debería plantearse qué enfoque farmacológico le conviene más a mi paciente en este momento. Quizás estoy necesitando dosis crecientes de diuréticos, entonces voy a tener que disminuir algunos otros medicamentos que le generan hipotensión. Siempre piense qué puede titular y qué no, o si puede adicionar nuevas terapias. Este sería el contexto, por ejemplo, de pensar en Vericiguat, o en algún momento hubiéramos pensado que sería el contexto para pensar en Omecantil Mecarbil. Lo segundo es que siempre buscamos la optimización de dispositivos y hay que hablar con electrofisiología y con el grupo de falla en pleno si hay alguna opción adicional del manejo de ese paciente, y eso involucra incluso si el paciente tiene fibrilación atrial, por ejemplo, si le puedo ofrecer un manejo invasivo de la misma o ablación de las de His, etcétera. Y empieza a jugar un papel muy importante estos dos escenarios. Estamos bajo un paciente que tiene congestión refractaria o un paciente que está haciendo frecuentemente bajo gasto cardíaco. Uno creería que hasta el 95% de los pacientes avanzados tienen en algún momento algún grado de congestión refractaria que involucra ajuste en la terapia farmacológica. Definitivamente sí, uno piensa que casi todos los avanzados solamente están con bajo gasto, no es así, por lo que este primer pilar del manejo es fundamental. ¿Cómo voy a manejar la congestión refractaria? Quizás es motivo de una charla completa, pero lo que yo sí creo es que uno tiene que estar muy atento a las estrategias que utiliza para valorar la congestión en todos los contextos de falla, pero mucho más en el paciente avanzado. Aquí es de gran relevancia si tenemos estrategias de valoración del mismo, como ultrasonido pulmonar, como Vexus, por ejemplo, que evalúa otros sitios de congestión. Yo creo que aquí sí que es importante, por lo que les decía, la gran mayoría de estos pacientes, aunque no parezcan, están congestivos, y de ahí es que es relevante identificar qué grado de congestión tienen y optimizar tratamientos. Acá echamos mano en estos avanzados de todas las terapias farmacológicas que hay, doblamos y titulamos diuréticos, e incluso los residentes que han trabajado con nosotros se dan cuenta que utilizamos furosemida en infusión continua cuando dosis crecientes de furosemida bolos no han funcionado, muy a pesar de que todos podemos discutir sobre el restudio dose. Adicionamos otro tipo de terapias, dentro de ellos están tiazidas, diuréticos similares a las tiazidas. Aún no utilizamos acetazolamida oral, aunque podría estar abierta la posibilidad, y sumamos triple bloqueo tubular. Definitivamente hemos tenido que utilizar en avanzados terapia de reemplazo renal, incluso hacemos ultrafiltración sin indicación, sin indicación renal. Tenemos una máquina que se llama la CardioSmart, que nos permite ultrafiltrar pacientes por un catéter periférico o de bajo calibre. Esta es una estrategia que hemos tenido que implementar cuando no hay respuesta a la congestión con terapias diuréticas de otro tipo, y también hemos tenido que utilizar catéter de diálisis peritoneal en pacientes que están en enfermedad renal crónica o no, para que tienen mucha ascitis, como una forma de manejo de la congestión refractaria en los estadios avanzados de la insuficiencia cardíaca. Uno debe considerar la terapia de reemplazo renal para los pacientes con sobrecarga de insuficiencia renal, definitivamente sí, pero siempre que uno haya hecho como un balance con su paciente y la familia de hacia dónde va el paciente, porque estamos ofreciéndole una terapia que seguramente va a añadir más morbilidad también si es que queda en diálisis. Y lo que les decía, se puede considerar la ultrafiltración para sobrecarga de volumen refractario. Esto aún es contradictorio en la evidencia, pero yo tengo que decirles hoy que hay pacientes en la clínica de nosotros de falla avanzada que terminan ultrafiltrados por esa indicación, específicamente por congestión refractaria. El otro pilar del tratamiento es la inotropía, quizás el más vilipendiado y el que todos conocemos. ¿Qué pasa en los registros con respecto al uso de inotrópicos? Sin embargo, en estadio D
y en falla refractaria sí que tienen cabida porque quizás es la única oportunidad que tiene el paciente de mejorar supervivencia y de mejorar síntomas. Yo siempre creo que los inotrópicos deben pensarse como una terapia que es puente a la terapia definitiva que usted va a ofrecer. Siempre hay que estar pensando qué tiene ese paciente nuevamente aquí en la unidad con inotrópicos, así que hay que mirar si hay alguna causa precipitante de esa descompensación que podamos tratar, o si no, si no es así y es el avance de la insuficiencia cardíaca, pues siempre hay que pensar hacia dónde va ese paciente con inotrópicos para que todas esas críticas que tienen podamos resolverlas y saber hacia dónde vamos. ¿Será que es que lo estoy soportando mientras que instauro un soporte mecánico circulatorio o definitivamente lo voy a tener esperando así hasta que se trasplante o es para cuidado paliativo? Yo quiero mostrarles imágenes de pacientes de nosotros. Nosotros tenemos ya más de 5 años de experiencia en inotropía intermitente y de inotropía en falla avanzada. Tenemos como varios grupos de pacientes. Tenemos los pacientes que ya están listos y en lista de espera para trasplante. Este es el caso de esta señora que se llama Doña Magnolia. Doña Magnolia ingresó en inotropía intermitente en marzo del 2022 cuando completó el protocolo de trasplante y empezó a necesitar inotrópicos por bajo gasto, y así estuvo casi 3, 4 meses mientras que estuvo un donante para ella y se trasplantó en mayo del 2022 también a partir de uso de inotropía intermitente con levosimendan. O este es otro caso, este es don Leopoldo, también una falla avanzada, pero el Leopoldo tiene 70 años, él nunca pudo ingresar a lista de espera por esta razón, porque cuando lo conocimos ya tenía 70 años, tuvimos que iniciar inotropía intermitente en enero de 2022 y don Leopoldo falleció en julio del 2022. Es decir, que uno tiene muchas estrategias. Yo creo que aunque muchos critiquen los inotrópicos y parezcan a veces ángeles, a veces demonios en insuficiencia cardíaca, yo creo que uno tiene que seguir echando mano de ellos, sobre todo en insuficiencia avanzada. Lo que es importante es seleccionar adecuadamente el paciente, seleccionar el inotrópico que requiere el paciente. Aquí les mostré el contexto de 2 inotropías intermitentes con levosimendan. Quizás no todos los pacientes nos dan el chance de estar ambulatorios, tenemos que seguir utilizando en muchos contextos milrinona o dobutamina, pero lo que usted tiene que tener presente es que inotrópico va a seleccionar de acuerdo al perfil de su paciente para ofrecerle los mayores beneficios que se le puedan dar. Determinar con claridad el objetivo de la terapia, y en esto hay que ser claros nosotros como sus tratantes o no, también con los pacientes. Fíjense que cuando uno se enfrenta a inotropía intermitente paliativa, como el último caso que les mostré, uno debería ser súper claro con el paciente y la familia que esto tiene un límite, que si bien no siempre nos adheríamos al Lionheart, pero es como lo tratamos de hacer en la práctica clínica, va a llegar un momento en que quizá la terapia inotrópica intermitente sea insuficiente, y es en el momento en el que uno seguramente va a limitar los esfuerzos terapéuticos y las terapias, pero uno sí tiene que ser muy claro con su paciente y su familia de hacia dónde va la inotropía en estos casos. Evaluar siempre la respuesta para determinar a diario qué tanto tiempo más de inotrópicos vamos a dar, y siempre como ir pensando en si esa terapia inotrópica es puente a algo, cómo va a ser el futuro del paciente. Yo les decía ahorita, el trasplante cardíaco sigue siendo el gold estándar para el manejo de insuficiencia cardíaca. Este es un paciente que vino a la consulta hace como 2 o 3 semanas, lleva más de 12 años trasplantado, y es de esos casos que uno dice exitosos y que merecen la pena. El señor volvió al trabajo, cuida a sus nietos. Entonces yo tengo que decirles hoy que el gold estándar del manejo en el paciente que es avanzado sigue siendo el trasplante de corazón, en aquellos que son elegibles como candidatos porque mejora la calidad de vida, la supervivencia y la longevidad. Estamos hablando que en los grandes grupos hay una supervivencia de un año superior al 90%, e incluso el promedio es de 12.2 años, que es similar al programa de nosotros. Siempre que uno habla de trasplante como gold estándar, tiene que tener súper claro si se han agotado todas las posibilidades de tratamiento, tanto médico como de dispositivos o quirúrgicos, y si ser trasplantado es la mejor opción para el paciente. Fíjense que yo siempre saco esta gráfica en la consulta de trasplante o pretrasplante porque muchos pacientes llegan, como les decía, antes de tiempo, en clases funcionales 1 o 2, y es muy importante llamarles la atención a ellos de que su supervivencia de 18 o 24 meses en clases funcionales 1 o 2 es casi igual a ser trasplantado. Y ahí que cuando uno echa mano de esta terapia es porque está en clases funcionales 3 y 4, y quizás mostrarles gráficamente a los pacientes que llegan muy tempranamente a pensar en trasplante es la respuesta a esa pregunta de si será mejor esperar por ahora o ofrecerle trasplante más adelante.
Estas son las indicaciones de trasplante, todos la conocen. Quizás uno de los elementos más importantes es tener la prueba objetiva, que es el consumo de oxígeno, pero como les decía hace un momento, muchos de nuestros pacientes los trasplantamos por su condición clínica sin tener disponible la prueba cardiopulmonar, quiere decir que llegan en estadios que no nos lo permiten hacer. También trasplantamos pacientes con otras indicaciones, como anginas refractarias o tormenta eléctrica, que es otro contexto, pero dijéramos que son esas las indicaciones en insuficiencia cardíaca avanzada. Y definitivamente más importante aún que definir quién es candidato a trasplante es que tener presente muy claro que el paciente no es candidato a trasplante. Hay unas contraindicaciones que son absolutas, otras que son relativas, y ojo que este espacio de acá es el que ha abierto las posibilidades de uso y asistencia ventricular de largo término como terapia definitiva en muchos pacientes de nosotros. Estas son otras de las contraindicaciones, y es que yo les decía ahorita que a pesar de que es el gol estándar, la escasez de órganos continúa limitando el número de trasplantes no solamente en Colombia sino en el mundo. El complejo mundo post-trasplante también es muy relevante, involucra grandes gastos, morbilidad y mortalidad para el paciente, como el curso de rechazos celulares y humorales del injerto, la vasculopatía del injerto, las infecciones y la medicación crónica. Todo esto hace que este mundo post-trasplante no sea tan sencillo como uno creería, y que se hayan abierto posibilidades de manejo adicional como son el soporte mecánico circulatorio. Y cuando uno habla de soporte mecánico circulatorio en insuficiencia cardíaca avanzada, pues se le abren varias opciones. Aquí hay algo que todos hemos querido sepultar y que la literatura lo ha intentado y que clínicamente lo hemos intentado, que es el balón de contrapulsación. Yo siempre que hago lo de soporte mecánico en insuficiencia cardíaca avanzada, hablo de balón de contrapulsación porque sigue siendo la primera opción de soporte mecánico que utilizamos incluso nosotros acá en la clínica cuando un paciente progresa en la clasificación de Intermax y requiere soporte mecánico. Fíjense que es fácilmente implantable, de bajo costo, ampliamente disponible, es fácil de manejar. Hay publicaciones muy interesantes como esta del JACC del 2020 que le dice a uno, ojo, que hay formas novedosas y muy útiles de implantar los balones de contrapulsación diferentes a la que estamos acostumbrados, que la femoral, que nos permiten que el paciente deambule, se nutra, haya mejoría en la disfunción de órgano y quizás de esa manera llegue más rápidamente no llegue en una mejor condición a un trasplante o incluso a otra forma de soporte mecánico circulatorio. Entonces nosotros hemos ya tenido la experiencia con un número importante de pacientes, este es uno de ellos, don Jorge, que se enlistan por insuficiencia cardíaca avanzada a trasplante e implantamos el balón de contrapulsación por una vía novedosa o diferente, en este caso por una vía subclavia izquierda. Esto permite que el paciente pueda ambular. Él ajustó casi 4 semanas en lista de espera con su balón por esa vía y así llegó al trasplante sin requerir otro tipo de soporte mecánico circulatorio. Entonces, definitivamente se soporta mecánicamente a nuestros pacientes y hay diferentes formas de hacerlo, y esta es una que es relevante para que el paciente se pueda seguir rehabilitando. Ahí está con la fisioterapeuta saliendo a caminar con el balón, y esa es una alternativa muy importante. Y ya para finalizar están los otros tipos de soporte mecánico. Definitivamente el ECMO y la asistencia ventricular pura hacen parte del soporte mecánico de corta duración, mediana duración. Lo tenemos que hacer bien sea con canulación central o con canulación periférica. Esto dependerá de la condición del paciente y de si va a ir a una asistencia pura con una centrimada donde la única opción es canularlos de forma central. Pero que es importante es que nosotros también hemos tenido que soportar mecánicamente pacientes avanzados con ECMO o con asistencia, esta es una de ellas, mientras que son trasplantados. Eh, Eso le otorga al paciente y al grupo una mucha mayor complejidad, pero definitivamente es una opción en pacientes avanzados que por una duración intermedia o corta requieren soporte mecánico para lograr llegar al trasplante. Y ahora pues tenemos disponible la posibilidad de ofrecerle a los pacientes un soporte de largo plazo. Esta lo damos por bombas como la HeartMate 3, que es el actualmente disponible, y que esto es supremamente relevante. Miren a la derecha las pantallas de ustedes como en los últimos años el número de pacientes que se les implanta estas bombas como terapia definitiva en falla avanzada es cada vez más creciente, incluso por encima de terapia puente a trasplante o terapia puente a ser candidatos. Entonces, en esas bombas de permanentes o de larga duración, que en este caso les voy a hablar específicamente del HeartMate 3, que es el que se está implantando en el mundo, están disponibles desde hace mucho rato, son pequeñas, dijéramos no tan complejas de manejar en su implante, y que permiten que esos pacientes ideales, aquellos que están muy dilatados, que tienen buena función del ventrículo derecho, que no tienen otras entradas al tórax idealmente,
con aortas bien, que se han mantenido bien libres de placas, hacen que estos pacientes sean excelentes candidatos para implantar una asistencia de larga duración. Ya determinará el grupo si lo está haciendo como terapia de destino o como terapia puente. Nosotros lo estamos haciendo como terapia de destino. Hay que cumplir con unos estudios previos al implante. Nosotros hemos tomado la decisión en el grupo de nosotros de utilizarla como terapia de destino, por lo que implica desde el punto de vista de costos y social ofrecer una terapia como esta, que es más costosa que el trasplante. La estamos usando en pacientes que tengan contraindicación para el trasplante, que se las enumeré ahorita, y en menores de 70 años. Aquí les traía, este es el protocolo del Mount Sinai, por ejemplo, donde implantan incluso hasta en 80, mayores de 80 años este tipo de asistencias. Esto es una discusión que podríamos tener siempre de que hasta qué edad se puede usar, pero lo que es interesante es que esta es una alternativa. Ya el año pasado, a finales, nosotros implantamos la primera asistencia ventricular aquí en la clínica en un paciente que se los voy a mostrar a continuación, de 62 años, con una falla cardíaca avanzada de etiología no isquémica, no candidato a trasplante por una hipertensión pulmonar severa no vasoreactiva, quien después de analizar todo el caso definimos que a pesar de que tenía algo de disfunción derecha y una insuficiencia aórtica que tuvimos que corregir en el mismo tiempo quirúrgico con una bioprótesis, lo llevamos a implante de asistencia ventricular. Aquí ven el HeartMate 3 posicionado, el señor tenía además un desfibrilador y ese es el paciente más o menos una semana después ya rehabilitándose y ya en este momento está en casa llevando una vida desde el punto de vista funcional en clase 1. La única limitante que tienen este grupo de pacientes es que no se pueden sumergir, que no se pueden bañar pues por las características del dry line, y esta es una terapia definitiva para este paciente. Entonces, este panorama es bien importante para los pacientes avanzados y ya está disponible también para nuestros pacientes. Y el último pilar es el cuidado paliativo, que no debería quedarse nunca de últimas, debería iniciarse de forma temprana, permite mejorar síntomas, permite mejorar la calidad de vida del paciente a pesar de que no mejore supervivencia. Acá están como las tips para uno pensar en quién debería ya considerarse el cuidado paliativo en fase terminal, aquellos que están muy deteriorados y que están altamente dependientes para su cuidado, ingresos frecuentes, síntomas graves y en los que uno ya ha pensado que no puede ofrecer las dos terapias que les mostré hace un momento como trasplante o asistencia. ¿Qué es importante para este momento? Siempre informar al paciente y al familiar el curso de su enfermedad y empezar a pensar en planes anticipados y en voluntades anticipadas que muchas veces ni siquiera nosotros los cardiólogos se las mencionamos a los pacientes. ¿Qué hacemos en estas fases donde ya no hay otras alternativas? Suspendemos medicamentos sin impacto en síntomas. A veces continuamos betabloqueadores, sobre todo cuando hemos tenido previamente tormentas eléctricas. Ajustamos diuréticos o iniciamos inotrópicos paliativos. Hablamos del paciente sobre no RCP y sobre desactivar las terapias de alto voltaje, es supremamente importante en este momento. Y ofrecemos manejo puramente sintomático como con opioides, benzodiazepinas y oxígeno. Ya hay algunos statements que le hablan a uno de cómo debería ser el momento apropiado y cómo guiar la referencia de un paciente avanzado. Acá se los dejo. Esto es bien importante. Ellos en esta publicación del año ya antepasado le dicen a uno, si usted identificó avanzado y una vez remítalo, piensa qué grupo le puede ofrecer a su paciente avanzado las mejores opciones. Por esto que les decía que me parece muy bonito porque la ventana de oportunidades es estrecha. Y si uno llega a su paciente ya con disfunción multiorgánica, con mucha malnutrición, con caquexia, aquí llegan demasiados pacientes con hipertensión pulmonar ya no vasoreactiva, ese momento ya es tarde para el paciente y aproveche la ventana de oportunidad más temprana para ofrecerle terapias. Y yo quiero para terminar mostrarles esto que me parece bien interesante y es que si trabajáramos en redes de falla cardíaca y más en nuestro sistema de salud actual como está, quizás hace más fácil que esos pacientes lleguen a lo que es esto que es la punta de la pirámide, que son las unidades que trasplantan, que ponen asistencia a tiempo para poder referirlos y hacer las terapias que se puedan ofrecer. Fíjense que en Colombia hay en este momento solamente 4 ciudades que trasplantan, en total hay 9 centros, cada uno de ellos recibe las diferentes áreas más cercanas. Nosotros acá en la Cardio recibimos pacientes de Chocó y obviamente de la costa atlántica hacia arriba. ¿Qué es importante acá? Que uno tiene que tener presente cuáles son los centros trasplantadores para su unidad de insuficiencia cardíaca para referirlos a tiempo, y también es importante ver si todos esos mismos centros son los que hacen asistencia o no de largo término, pues para poder definir a dónde le va a mandar a su paciente. También está en 3 ciudades
con 4 centros, quizás el centro con más experiencia y con más número de pacientes en Colombia es Bucaramanga, pero ya se han implantado una y una en Bogotá, y a nosotros ahora que tenemos una y seguimos otros 3 pacientes implantados en otros sitios. Entonces, esos 2 pasos son fundamentales cuando uno se está enfrentando a insuficiencia cardíaca avanzada, porque le permite a uno referenciar su paciente a tiempo, dónde va a ser más fácil para ellos. Ustedes no saben lo complejo, por ejemplo, de nuestros pacientes de Chocó, que llegan remitidos con falla avanzada, lo que es para ellos tenerse que venir a otra ciudad. Eso es bien difícil, pero definitivamente es como la opción terapéutica que tienen. Entonces uno sí tiene que rápidamente pensar hacia dónde va mi paciente y qué opción tengo de ofrecerle manejos avanzados de insuficiencia cardíaca. Y esto es una cosa súper importante. Nosotros hicimos en el 2016 esta publicación con respecto a si sí nos están llegando los pacientes avanzados a las clínicas donde se puede hacer trasplante o asistencia ventricular. Esto específicamente era cuántos llegaban para asistencia ventricular, y definitivamente el número de pacientes es mínimo, ínfimo, con respecto a esos que nosotros pensaríamos podrían ser candidatos a alguno tipo de estas terapias. Esto no nos pasa solamente a nosotros, los europeos lo tienen súper claro. Miren al lado derecho de ustedes una publicación de la doctora Crespo, donde ellos dicen que si uno incluyera más o menos 750 millones de europeos, 15 millones tendrían falla cardíaca, 1 millón tendrían avanzada, pues tendríamos que tener más de 100.000 candidatos al año de asistentes ventriculares, y esto no llega ni al 1% de lo que se implanta. Y esto sí es muy importante, y es que entre más demore uno para identificar y ofrecer terapias avanzadas, la supervivencia de estos pacientes se acorta radicalmente. Miren a la izquierda de ustedes al paciente en el que uno solamente lo deja con terapia médica, estando ya avanzado, una supervivencia tan corta de 5 a 6 meses, diferente si usted puede ofrecerle terapias como asistencia o trasplante. Entonces, definitivamente no somos los únicos que tenemos problemas en referir los pacientes avanzados, pero sí es un llamado de atención. Y yo creo que esto es una reunión que tuvimos creo que el año pasado, en donde hablamos de pacientes de falla avanzada de diferentes clínicas de la ciudad, que había gente del CES, había gente del Hospital San Vicente Fundación. Si uno se reúne y puede organizarse esquemáticamente en cómo referir, cuáles pacientes referir, definitivamente poder llegar a unidades de falla avanzada le cambia los desenlaces a ese grupo de pacientes, y yo creo que eso es un reto para todos nosotros siempre. Entonces, ya para concluir, yo creo que identificar y saber qué es falla avanzada y referir a tiempo es fundamental para este grupo de pacientes. Siempre hay que valorar el pronóstico y utilicen la escala o la herramienta de las que les mostré que más fácilmente tengan disponible y que mejor les permitan definir para dónde va su paciente en el siguiente año o hasta en los siguientes 2 años. Clasificarlo es elemental, y ahí la clasificación de Intermass quizás es la que más ha ganado uso en la actualidad y nos permite a todos como hablar el mismo idioma, sobre todo para soporte mecánico circulatorio. Haga un enfoque siempre buscando causas reversibles y tratamiento, como se los mostré, y yo creo que no podemos olvidar el cuidado paliativo, nunca en insuficiencia cardíaca, pero menos en estos estadios de insuficiencia cardíaca, donde quizás es la única opción, o si no es la única opción, sí es un pilar fundamental en el tratamiento para mejorar síntomas, calidad de vida, entre otros. Muchísimas gracias, y te voy a pedir, Emilio, que me cuentes si hay preguntas o dudas en el público. Muchísimas gracias, profe, por excelente conferencia. Hay 2 personas que tienen levantada la mano, el profe Santiago Giraldo. Profe, adelante. Y sigue el profe Yesid. Buenos días, ¿me escuchan? Aló, aló. Hola. Bueno, primero a la profe Catalina, quería agradecerle por su charla, y la pregunta que quería hacerle es: ¿qué experiencia tienen ustedes con el uso de catéteres peritoneales en el manejo de pacientes con falla cardíaca avanzada? Si ya lo han usado y desde cuándo contemplar esta indicación. Muchas gracias. Hola Santi, muchas gracias a ti por la pregunta. Sí tenemos experiencia y sí lo hemos usado, no en un número muy importante. Yo tengo en mi mente que en la clínica de falla hemos puesto unos 10 catéteres peritoneales con esa indicación. Lo utilizamos sobre todo con la indicación de ascitis refractaria. Y lo que hacemos es que enfocamos al paciente que constantemente está viniendo por urgencias requiriendo paracentesis terapéutica. Sí, definitivamente el manejo es con intención paliativa, porque no hay otras opciones, sobre todo porque esos catéteres se nos han infectado y eso limita otras posibilidades de manejo. Les ofrecemos, hablamos con el nefrólogo, se le implanta el catéter y se le enseña al paciente su manejo solamente para manejar ascitis refractaria. Quizás ese es el contexto más fácilmente implementado y en donde hay literatura que lo soporta.
¿Qué nos ha pasado? Lo que te dije hace un momento, son pacientes muy caquéticos, muy desnutridos, que fácilmente se pueden infectar. Entonces uno sí tiene que tener muy claro si vamos o no hacia trasplantes, si vamos o si no hacia asistencias, para no ir a limitar esas opciones por una infección asociada al catéter. La experiencia ha sido buena, Santi, incluso los pacientes lo agradecen porque no tienen que estar viniendo a consultar para que les hagamos paracentesis, pero lo hacemos con esa indicación, no con indicación renal. Emilio, viste otra manito levantada, ¿cierto? Sí, señora. Profe Jessy, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Sí. doctora Catalina. Un gusto saludarte y muchas gracias por la charla. Yo tenía pues un par de preguntas que quisiera, que te las voy a hacer pues como de inmediato. La primera es que me llama mucho la atención que hablemos de una hospitalización como para empezar a pensar en falla avanzada y empezar en teoría a remitir a programas de falla. Eso en nuestro medio, ¿qué tan, digamos, qué tan bueno sería, por usar ese adjetivo, pensando que nosotros tenemos como tantas hospitalizaciones por baja herencia administrativa de los pacientes? ¿No será que desbordamos eso? Pues es una como de mis dudas. La otra pregunta es que es muy interesante lo del consumo máximo de oxígeno en jóvenes, y si bien sabemos que el consumo establecido para trasplante en ellos solamente por su juventud lo pueden alcanzar fácilmente, ¿existe algún porcentaje del consumo predicho que en un joven me pueda decir, este paciente ya está pintando para necesitar algo más? Y la otra duda, qué pena, pues si me extiendo, es cuando lo de la búsqueda activa de isquemia, digamos que en falla cardíaca, digamos cada vez, o bueno, la evidencia de buscar isquemia siempre no está tan bien establecida. De hecho, pues hay ensayos que han mostrado que puede que no sea rutinariamente hacerlo. Y también dado que el rendimiento de las pruebas no invasivas en gente con disfunción ventricular importante cae, ¿será entonces que todos estos pacientes deberían ser sometidos a coronario? ¿Se beneficiarían de abrir las lesiones así el paciente no tenga angina? Pues digamos, esto en falla sigue siendo todavía una discusión, eso de la búsqueda no guiada por síntomas, sino en todos los pacientes de isquemia. Gracias, Cata. Y gracias, Ceci, son súper interesantes las tres preguntas. Con respecto a la primera, yo tengo la percepción que tú estás diciendo y uno se interroga por qué con el paso del tiempo las definiciones e incluso este último statement progresaron a decir que con una sola hospitalización uno debería pensar en insuficiencia cardíaca avanzada. Yo creo que lo que les decía es solamente un llamado a ser muy juiciosos en la búsqueda activa de falla avanzada. Y yo creo que cuando uno va a referir a su paciente, tiene por lo menos que haber su responsabilidad de haber abarcado cosas reversibles. De ahí que si esta hospitalización fue por falta de adherencia, por no administración de la medicación, etcétera, uno sí debería terminar el tratamiento de su paciente, mirar qué puede modificar desde su punto de vista de donde lo está tratando antes de referirlo, porque si no nos desbordaríamos. En eso estamos completamente de acuerdo. Y acuérdense que yo les he demostrado ahorita lo de la ventana de oportunidad. Tan malo es mandar el paciente tarde como es mandarlo tempranamente. No solamente porque le quedan unas expectativas al paciente muy difíciles de contrarrestar, sino porque el servicio no daría. Nosotros, por ejemplo, en la consulta de nosotros vive desbordada la consulta pretrasplante por pacientes para concepto. Entonces, de acuerdo contigo, creo que una es simplemente la medida como el statement y como se ha ido mostrando en el tiempo que requerimos abrir o ser más acuciosos para pensar quién está avanzado, pero esa una hospitalización o incluso porque puede ser un ingreso no programado por urgencias por diurético, debería ser debería uno empezar a considerarlo cuando ha modificado todas las otras posibilidades, ¿cierto? Cuando no es porque falló en la adherencia, cuando no es porque falló en la administración o porque no tuvo otra causa desencadenante, pues el paciente se hospitalizó porque tuvo una infección concomitante, porque se descompensó de otra patología. Yo creo que el llamado es para que el que una vez uno abarca todo eso se sigue hospitalizando, ese es el paciente que debe entrar como avanzado. Con respecto a la cardiopulmonar, que fue la segunda pregunta, yo creo que esto es muy interesante y fíjate decir que nosotros hemos tratado ahorita de ajustar con el grupo también de pulmón
¿cómo vamos a interpretar las pruebas en los jóvenes? Nosotros tenemos un porcentaje no despreciable de menores de 40 años que ingresan a protocolo de trasplante por falla avanzada, y ese grupo de pacientes no está tan bien estudiado para la validación de la prueba cardiopulmonar. Entonces muchos dicen que si uno tiene un porcentaje menor al 35% del predicho, ya de entrada debería estarse diciendo que ese paciente no tiene una buena reserva funcional y que tiene similar al consumo de oxígeno que les acabo de mostrar. Hasta ahora lo seguimos utilizando de la misma manera, con el mismo punto de corte que en un paciente no tan joven, por lo que te digo, porque la literatura no soporta grandes cambios en ese grupo de pacientes. Incluso el Instituto Nacional de Salud no nos permite un punto de corte diferente cuando aplicamos la cardiopulmonar como criterio para ingresar a la lista de espera. Lo que sí es cierto es que cuando yo tengo un paciente joven que tiene insuficiencia cardíaca, que en mi concepto como clínico es refractario, y la cardiopulmonar no lo apoya, utilizo otros tipos de estrategias para valorar el pronóstico, como se los mencioné ahorita, incluyendo biomarcadores, número de hospitalizaciones, escalas de riesgo, y echo mano de eso para reclasificar el paciente y poder pensar si es que ese consumo no está bien, no es el objetivo que tengo por la edad del paciente, o como les decía, aquí cada rato nos pasa con fallas derechas puras, que uno ve el paciente en clase 4, no sale de una hospitalización de otro y tiene un consumo de 18. En ese grupo de pacientes tenemos que utilizar las otras herramientas para uno reclasificarlo y poder tomar en consideración que ese paciente es avanzado y va por lo menos, en este caso, por ejemplo, para trasplante. Y en la tercera, yo sé que tienes toda la razón, hemos perdido como la solidez para hablar de búsqueda de isquemia en insuficiencia cardíaca, y el paso del tiempo le ha dado la razón a ese tema. Yo lo que creo en ese punto de buscar causas reversibles es que uno debería, por lo menos al interrogatorio, estar muy seguro de si su paciente tiene o no tiene angina cuando es posible, si la causa de la insuficiencia cardíaca ha sido isquemia, valorar si hay o no deterioro funcional en relación con la misma, porque como les decía, el trasplante o la asistencia debería ser siempre la última opción y uno tendría que haber avanzado sobre cualquier otra posibilidad que le pueda ofrecer al paciente. Entonces, en avanzada específicamente, no así como en estadio C, en donde no estamos llamados actualmente a la búsqueda siempre de isquemia activa como parte del enfoque por lo que ha ido pasando en la evidencia. Yo sí creo que en avanzada uno tiene una obligación, y es poder abarcar ese contexto si uno como clínico cree que puede estar presente antes de pensar en las otras terapias, por lo que involucra pues para el pronóstico del paciente. Pero de acuerdo, la búsqueda activa en insuficiencia cardíaca sí que está ya en entredicho, pero yo creo que en estadios avanzados uno se tiene que ser un poquito más juicioso y mirar si amerita o no buscar activamente en ese paciente. Emil, no sé si Sí, hay más preguntas, profe. Quiero hacerle una que tengo yo acá. Es en relación a la costo-efectividad de los dispositivos de asistencia ventricular, sobre todo en el contexto de nuestro sistema, entendiendo, digamos, la disponibilidad limitada de recursos. ¿En qué momento uno podría decir, obviamente también entendiendo que son tipos distintos de pacientes y que precisamente en principio no son candidatos a trasplante, pero si efectivamente es costo efectivo para nuestro sistema? Revisamos que para cuando salió el Momentum 3, el costo del dispositivo estaba cerca de los $100.000. Entonces uno puede argumentar que el costo es mucho más alto que el del trasplante, por ejemplo, al menos en ese primer momento. Como decía, uno también entiende que son tipos distintos de pacientes. No sé cuál es tu concepto, profe. Mi percepción de ese tema quizás es el más difícil de haber enfrentado a montar el programa de falla avanzada con asistentes acá en la clínica, sobre todo porque creo que es una responsabilidad social. Y en eso sí estoy completamente de acuerdo con tu pregunta y con tu percepción con respecto a costo-beneficio, y es que es una terapia altamente costosa, que puede duplicar el costo actual de un trasplante de corazón en Colombia, ¿cierto? Entonces, es por eso que nosotros de entrada, no todos los sitios del mundo lo hacen y no todos los sitios de Colombia lo hacen, pero nosotros hicimos una primera aproximación a asistencia ventricular de largo término como una terapia de destino. Es decir, que para este momento no hemos considerado y no hemos abierto la posibilidad de que utilicemos asistentes de largo término como puente, como sí lo hace el mundo, como se hace, les mostré en la gráfica, más o menos entre el 30 y 40% de las veces que se implanta una asistencia es como terapia puente a trasplante. Y no lo hicimos en primer lugar por esa decisión y por una decisión del grupo de no ofrecer una terapia tan costosa para después ofrecer trasplante, ¿cierto? Entonces, lo primero es que yo creo que sí es una terapia altamente costosa,
que no vamos a implementar por ahora como terapia de puente, sino como terapia de destino en quien no tenga la opción de ser trasplantado. Y fíjate que hay unas cifras muy chéveres, y es que la terapia inmunosupresora para trasplante es muy costosa y más o menos, a pesar de que el implante de la asistencia cueste lo que les estoy contando, a 2 años de terapia inmunosupresora los costos son equiparables. Es decir, que más o menos 2 años después de implantar una asistencia ventricular, sale más barato mantener la asistencia ventricular que un trasplante de corazón. ¿Por qué les doy esas cifras? Porque creo que es como la aproximación que uno podría tener a terapias de tanto costo en el sistema de salud de nosotros. Por ahora nosotros no vamos a considerar, y creemos que es parte de nuestra responsabilidad, seguir evaluando a nuestros pacientes siempre enfocados en trasplante de corazón como primera opción, considerar asistencia en el paciente que no sea trasplante y que sea un buen candidato. Y tú que estuviste acá al momento del implante sabes las consideraciones sociales incluso, y yo soy una Así. defensora de que debemos ser incluso hasta más exigentes en el contexto social de quién va a soportar el paciente y la familia el manejo de la asistencia a largo plazo. Eso es como lo otro más muy importante, y definitivamente seleccionar un paciente correcto y con las características indicadas es lo que va a hacer que esto sea costo efectivo. Entonces, si es más costoso, en la actualidad les puedo decir en números que duplica el valor de un trasplante de corazón a las cifras colombianas. A 2 años se equipara ese valor por el hecho de que no tenemos que utilizar terapia inmunosupresora y que por ahora para nosotros es una terapia definitiva. Muchas gracias, profe. Tenemos varias preguntas más. Voy a hacer dos que tengo acá en el chat muy interesantes. Una es del doctor Edson Muñoz en relación a los pacientes, el pronóstico de los pacientes con trasplante cardíaco y renal y pues el abordaje de este tipo de pacientes. Esta es una pregunta compleja. Nosotros tenemos experiencia de trasplante de órgano sólido compartido en varios contextos. Tenemos en riñón y tenemos en hígado. Quizás en el que más número de pacientes tenemos es en riñón, y definitivamente el pronóstico no es igual a ser trasplantado de un solo órgano sólido. El pronóstico a 5 años es la supervivencia a 5 años es casi la mitad del paciente que recibe solamente un órgano, y eso sí se hace en el mismo tiempo, porque uno puede utilizar, y que es lo que intentamos siempre aquí en la clínica, y es que una vez el paciente gana la indicación para trasplante de corazón y además tiene indicación de trasplante de riñón, se puedan hacer en conjunción con el grupo de renal en la misma tiempo quirúrgico y recibiendo obviamente los 2 órganos del mismo donante para evitar a largo plazo más fenómenos de inmunización. Entonces, definitivamente el pronóstico es muy diferente de Edison, quizás no es tan benévolo como el que ya conocemos y el que les mostré ahorita, de una supervivencia promedio hasta de 12.2 años en programas como el de nosotros. Quizás es la única opción en pacientes bien seleccionados, sobre todo en pacientes jóvenes, sobre todo en pacientes no diabéticos, pero la mortalidad a 5 años es casi el doble del paciente que solamente se trasplanta de corazón. Con hígado no tenemos tanta experiencia, llevamos llevo 2-3 años sin un trasplante combinado de hígado, pero quizás es la única opción para algún grupo de pacientes. El año pasado retrasplantamos a una mujer que ya había sido trasplantada de corazón, que falló por un rechazo, le retrasplantamos corazón y riñón, y pues hasta ahora la paciente va muy bien, pero son pacientes súper retadores que además involucran un trabajo en conjunto con el grupo de riñón que a veces no es tan sencillo. Entonces sí que es diferente el pronóstico, pero también lo hacemos. Profe, no sé si tengas espacio para 2 o 3 preguntitas más. Hay varias más, pero yo sé que ya son las 8. Si estás de acuerdo, 2 preguntas concisas. El doctor Osvaldo Aguilar pregunta una pregunta que la que nos enfrentamos a veces, que me parece difícil, muy interesante, que es los tiempos los cuales uno debería definir de tiempo límite para implantar dispositivos de alto voltaje en pacientes que muy probablemente terminarán en trasplante. Y la otra pregunta del profe Carlos José Aramillo, del papel de la rehabilitación cardíaca en todo el digamos, transversal a este continuum del paciente con falla cardíaca avanzada. Gracias, profe. Bueno, voy a responder primero a la del profe Carlos porque la otra está muy difícil. Definitivamente hacemos rehabilitación cardíaca en todos los contextos.
Y el poder poner de pie a un paciente con un balón o incluso con una Centrimar, con una asistencia ventricular de corto término, es un objetivo terapéutico. Fíjese, profe, que hay publicaciones muy interesantes de cómo la clasificación de Intermax se ve modificada y empeora el pronóstico cuando el paciente no es capaz de rehabilitarse. Entonces, nosotros hacemos rehabilitación cardíaca previo al trasplante, hacemos preacondicionamiento, como lo llamamos nosotros, lo sacamos a rehabilitarse incluso con bombas de infusión de inotropía. Nuestro personal y el grupo específicamente de rehabilitación está muy entrenado y sabe pues que cuenta con el respaldo de nosotros para ese grupo de pacientes que son de alto riesgo, pero definitivamente no permitimos que un paciente que vaya para trasplante no se rehabilite porque los desenlaces son peores en ese grupo de pacientes. Entonces, ¿hacemos rehabilitación antes de en fase avanzada? Definitivamente sí. La hacemos incluso desde soporte mecánico circulatorio. Las diferentes formas de canulación de las asistencias ventriculares, sobre todo, nos van a predecir qué tan rápido podemos poner de pie y sacar de la cama al paciente, pero lo hacemos y ya vieron la experiencia que tenemos también con balones de contrapulsación que nos implantan por vía femoral. Y en el post-trasplante y en el post-asistencia, post-inserción de asistencia ventricular, también incluso paramos al paciente más o menos hacia las 48 horas después del implante, bien sea del injerto cardíaco o de la asistencia ventricular, y siempre quedan incluidos en un programa post-inserción o post-trasplante como un pilar fundamental. El paciente de asistencias, por ejemplo, lleva más o menos 36 sesiones después del implante, lo mismo que el paciente trasplantado. Entonces, profe, yo creo que esta estrategia no solamente es fundamental, sino que es un requisito. No tiene ningún sentido ofrecer estas terapias a un paciente que uno cree que no se va a poder rehabilitar o que no se va a poder ofrecer llevar a una funcionalidad mejor a la que tenía previamente. Por eso insistimos en que deben estar siempre lo mejor acondicionados posibles antes de llegar, porque eso ha demostrado que los desenlaces definitivamente son diferentes. Y Osvaldo me hizo una pregunta que se las dije ahorita en la charla, que me parece las más difíciles, y es si uno ya ha perfilado a su paciente para que en el siguiente año, porque es específicamente donde hay un lío grande, y es uno piensa que está avanzado y uno cree que en el siguiente año va a terminar trasplantado o en su defecto con una asistencia ventricular de largo término, ¿qué hacer para el implante de otras terapias de alto voltaje, dentro de ellos CRT o CRT o desfibrilador? Yo creo que este es el tema más complejo de todos. Tengo una experiencia súper triste de un paciente mío joven que ya enlistado falleció de muerte súbita en casa sin desfibrilador. Entonces, ¿por qué? Porque pensábamos que en el siguiente año iba a ser trasplantado. Entonces, definitivamente yo creo que ese es el contexto más difícil. Quizás en terapias como resincronización a uno se le hace un poco más sencillo tomar la decisión y difiere el implante de un CRT solito, porque va a darle el tiempo para que el paciente, y más en listas de esperas como la de nosotros, que son cortas de 3 a 6 meses, el paciente sea llevado al trasplante. Pero para desfibrilador yo creo que es una decisión que hay que individualizar con su grupo de electrofisiología, por lo que les digo, porque es que en ese año siguiente está latente el riesgo de muerte súbita, y así su paciente está enlistado, puede fallecer de muerte súbita, y quizás a pesar de los costos uno debería valorar muy bien qué tipo de cardiopatía tiene el paciente que lo vaya a predisponer más o menos a muerte súbita de origen cardíaco, y en ese grupo de pacientes yo creo que uno tiene que conversar con su grupo de electrofisiología, hasta con la aseguradora misma, y explicarle por qué le va a implantar un desfibrilador a pesar de que usted lo está perfilando para trasplante. Pero creo que es una pregunta difícil. Todos los días acá tenemos esa discusión con electrofisiología, porque nos dicen, ¿para qué le estás pidiendo el desfibrilador, Cata, si ya lo metiste lista a protocolo de trasplante? Pero creo que si uno individualiza al paciente y selecciona muy bien aquel que tiene mayor riesgo de muerte súbita, debe tener el desfibrilador, así se vaya a trasplantar en el siguiente año. Esa es mi percepción, eso no te lo, yo creo que nadie lo va a resolver tajantemente porque depende del paciente, pero es de las decisiones más complejas que hay en este contexto de insuficiencia cardíaca avanzada. Profe, muchísimas gracias. Creo que en honor al tiempo podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias por todos los aprendizajes, muy enriquecedora esta sesión. Que tengan un buen día todos. Muchas gracias a ti, profe. Chao, Adiós. feliz día, hasta luego.